Nuestro invitado de hoy es un poeta que puede presumir de una obra extensa, prolija, valorada. Es un poeta distinto a todos los habituales, ¿no? Cuando dice que la poesía no sirve para nada, sin embargo, no puede vivir sin ella. Hoy le quiero presentar a un poeta que estudió teología, que estudió turismo, que ha vivido en La Mancha y en Barcelona y que viene de Palma de Mallorca. Les quiero presentar a nuestro querido don Federico Gallego Ripoll. Bienvenido. Bien hallado. Qué placer. Para mí lo es. Regresar a la tierra siempre es un placer. ¿Eres poeta por la gracia de tu madre? Soy poeta por la gracia de muchas madres y de muchos padres y de muchas circunstancias que por acumulación me han ido formando como persona. Pero originalmente sí. Fue mi madre la que, de entre sus hijos, entendió que yo era el más afín a su sentido poético de la vida y de la experiencia. Y me dejé llevar, no fue complicado. ¿Entendió tu madre que eras de todos los hermanos el más sensible? El más sensible para este tipo de inutilidades útiles, ¿no? Y realmente ella fue una mujer de su tiempo que no pudo realizar completamente su vocación y entonces entendió que en mí había una continuidad de su idea de la vida y de la poesía. Federico, ¿ha sido importante tu madre en tu vida? Mi madre ha sido importante en todas nuestras vidas. Siempre la madre es la que te enseña la primera palabra y la que mirando ella, te enseña hacia dónde dirigir la mirada. Sí, lo más importante de mi vida, y eres consciente de ello a medida de que va pasando el tiempo sin tenerla. ¿Cómo fue tu infancia con tu familia, tu entorno? Pues no fue una infancia que yo recuerde feliz, pero no porque las circunstancias objetivas no propiciaran la felicidad, porque fuimos todos hijos muy queridos y tanto mi padre como mi madre fueron personas excelentes que nos cuidaron y nos dieron lo mejor que ellos podían en la medida que ellos sabían. Lo que pasa es que cada cual percibe la vida de una manera y yo no recuerdo haber tenido realmente una infancia feliz, en el sentido de que por circunstancias en muchos momentos a mí se me evitó la figura del padre como algo cercano y luego han pasado muchos años, mi padre murió cuando yo era muy joven y han pasado muchos años en los que yo he estado recuperando la figura del padre que no pude disfrutar realmente. ¿Y el entorno social en el que te movías? Era un entorno agradable, no había duda de ello, porque la vida en mi infancia en un pueblo de La Mancha pues era una vida en la calle, extrovertida, en la que las relaciones vivíamos en todas las casas, realmente. Y en ese sentido sí que fue una infancia pues un poco, se veía también un poco gris en cuanto a que las circunstancias externas tampoco eran muy favorables para nadie, pero el fondo, digamos, de la infancia sí tiene luces claras, aunque la experiencia personal me hiciera volcarme hacia la introspección. ¿Te inculcaron de pequeño espiritualidad? Sí, pero no fue preciso, porque yo he sido un hombre trascendente desde mi primera infancia. No sé si creer o no en reencarnaciones, pero sí que había una serie de circunstancias que a mí me abocaban siempre hacia una introspección emotiva en la que la figura de lo trascendente siempre fue presente y la he ido experimentando a lo largo de mi vida de muchas maneras en cada circunstancia. Pero sí se me inculcó una vida volcada hacia la trascendencia. ¿Y en esa introspección de la que tú hablas, te has llegado a encontrar? No, afortunadamente. Por eso sigo en camino,
porque se trata de no dar nada por conseguido. Siempre lo más bonito, lo más redondo, lo más perfecto, lo más auténtico es lo que va a venir mañana. Pero hay un objetivo a conseguir. El objetivo es caminar, siendo consciente del paisaje. Disfrutar del camino más que llegar a la meta. Más que, por supuesto, pero más que disfrutar del camino es ser consciente del camino. Cuando tienes un objetivo, cuando tienes una meta, pasan desapercibidas las cosas importantes, que son las menos brillantes. Siempre en los tonos intermedios es donde se encuentra la calma y donde yo encuentro la verdad. Qué interesante, Federico. Bueno, cada cual sigue su... Y además esa es tu verdad. Sí, yo no creo en las grandes palabras absolutas. Yo creo que lo importante de la vida se escribe siempre con palabras minúsculas. Y es ahí donde yo encuentro los rincones en los que me siento protegido, me siento cuidado y me siento que estoy realizando una labor de concienciación social, de relación con los demás, siempre mirando hacia quien ha sido menos favorecido por las circunstancias objetivas que uno mismo. ¿Tu poesía es amor a todo lo que te rodea? Mi poesía es estupefacción, respeto y empatía hacia todo lo que me rodea. No sé vivir de otra manera sin dos cosas, sin el amor y sin el enamoramiento, que es lo que te permite ir aposentando sobre el gran amor o sobre el amor que articula tu vida, esos pequeños destellos brillantes que te enseñan que apenas has conseguido nada, que todo se puede seguir consiguiendo. ¿Intentas entender al mundo? Intento ser entendido por el mundo. Yo creo que se trata de, entre el tú y el resto y lo otro, establecer un vínculo de ser mirado y de mirar de forma recíproca. Mirar el mundo, pero también permitir ser mirado por el mundo. En ese recorrido por el camino, supongo que has encontrado todo tipo de vivencias. ¿Te han marcado alguna de ellas? Siempre te van marcando las cosas que experimentas. Lo que sucede es que lo más trascendente es lo que va quedando como un pozo y que es como un sustrato sobre el que vas edificando lo que está por venir. Grandes acontecimientos, más allá de los comunes a todos nosotros, pues no he tenido destellos, como decía, instantes, pero sobre todo un movimiento continuo como de clepsidra, donde el agua apenas se mueve, pero lo va moviendo todo. Naturalmente, cuando yo hablo de acontecimientos, no solo hablo de acontecimientos positivos, también negativos que han podido marcar. Mucho. Lo que ocurre es que, como el personaje como el personaje de Genoveva, de Alejandro Casona, de La Casa de los Siete Balcones, cuando algo me daña, cuando algo me produce un dolor definitivo o importante o duradero, lo tacho y procuro no verlo. Es la forma de no odiar. Es una forma de memoria selectiva. De defensa. De autodefensa. De defensa ante la vida, sí, sin duda. Porque hay grandes acontecimientos y grandes circunstancias que cuando te inciden te producen un dolor o un deterioro que no es positivo, que no te va a conducir a nada, que no te va a aportar nada. Entonces yo procuro apartarlo de mi vista y centrarme en las muchas cosas hermosas en las que puedo participar y en las que puedo colaborar siempre. Supongo que con tu poesía aspiras a cautivar al menos
al menos a alguien, a una persona. Sí, a alguien que conoceré mañana. Yo, en principio, escribo pues como respiro, porque no concibo la vida sin escritura. Y sigo siendo algo atípico, porque yo sigo yendo con un cuaderno en la mochila y un lápiz, porque en definitiva la poesía se muestra cuando ella quiere, no cuando quieres tú. Entonces tienes que estar atento para cogerla al vuelo. Ojo avizor, libro o cuaderno, bolígrafo. Escribes con bolígrafo, ¿no? Escribo con lápiz y con lápiz. pluma estilográfica. Y apuntas en ese momento la idea, Sí, la idea. Ese vendaval que te llega de momento, ¿no? El regalo. El regalo. La primera palabra de un poema siempre es un regalo. Sí, sí, sí. Y luego el poeta intenta no estropear ese regalo. Cuando lo desenvuelves, cuando esa palabra encabeza otras, tu misión fundamental es que lo que tú pongas no estropee esa luz inicial, ¿no? que siempre es un don, siempre es un regalo. Qué difícil es poder definirse poéticamente hablando, ¿no? Pero hagamos un esfuerzo. ¿Cómo es Federico? Tu poesía. Pues mi poesía, mi poética, podemos decir que es muy sencilla. Yo soy un hombre que mira continuamente, que mira intentando ver, observar, percibir. Entonces me fijo y recojo la fruta del tiempo. Siempre creo que la palabra en sazón es la que yo recojo, procuro recoger y compartir. Porque si no das lo mejor que tú crees que tienes, no tiene mucho sentido esta vida de locos en la que vivimos y en la que hay tantas personas que influyen sobre los grandes acontecimientos que nos rodean. El dar, aunque sea tu poesía, es un acto de generosidad. Y de agradecimiento, porque desde el momento de tu nacimiento todo es un don, y todo don es preciso agradecerlo. Entonces cada cual ha de aportar a esta cosa común que es el mundo lo mejor que tenga, porque lo malo siempre llega sin que lo pidamos. Hay que ser siempre generosos y positivos. Federico, alguien me dijo una vez, leyendo tu poesía, la poesía de Federico es elitista. ¿Te defines así? No, en absoluto. No soy elitista. Lo que no hago es utilizar la palabra como un lugar común. Yo entiendo que la poesía desprograma. Vivimos en un tiempo en el que todo es imagen, en el que todo es inmediato, en el que todo tiene que ser dicho de una manera elemental, y nuestra conciencia se va durmiendo porque no aportamos nada de nuestra parte a lo que nos rodea. Entonces yo entiendo que la poesía te obliga a un ejercicio de aportar por tu parte algo a eso. La poesía es una propuesta siempre. El poeta propone, es el lector el que completa el poema, volcando sobre lo que el poeta propone su propia experiencia. Estoy pensando en lo que estás diciendo. Es que es sencillo. Lo que no se puede es dar lo dado ya. Tú tienes que dar lo que en tu parte consideras que es más genuino. Y yo tengo una gran conciencia social. En absoluto considero que mi poesía sea elitista. Lo que pasa es que exijo, la poesía exige que el lector ponga su interior también en el interior que ha volcado el poeta. Generalmente no ocurre. Generalmente no ocurre, por eso medito, por eso pienso lo que estás diciendo, ¿no? La Mancha y concretamente Manzanares están presentes en tu obra. Siempre, siempre. La horizontalidad de la tierra, un
una tierra y un tiempo en el que yo nací, en el que no sobraba nada, en el que todo era fundamental, todo era importante, había que buscarle el efecto, la utilidad, porque nada estaba de más. Y yo eso lo he llevado a lo largo de mi vida siempre. Por eso quizás busco el horizonte del mar para vivir, porque únicamente en la Mancha y en el mar uno puede contemplar el cielo sin alzar la vista. ¿Qué es para ti Almagro? Almagro, Almagro es mi primera idea del mar. Almagro, que es una ciudad maravillosa, en mi juventud significaba el sueño de encontrar el horizonte más amplio, y viajaba con un amigo, Juan Sánchez, pintor y escultor. Cogíamos el coche de línea y en las afueras de Almagro, al pie de una loma, nos sentábamos para oír al otro lado cómo el viento movía los trigales, y aquel sonido a nosotros nos parecía que era el sonido del mar. Y he conocido muchos mares en mi vida, pero ningún mar de los que he conocido ha sonado tan bien como sonaba en mi corazón el mar de Almagro. Estoy convencido de ello, ¿no? Porque es una sensación única. Es lo mismo, es aportarle a las cosas lo que entiendes que las cosas te dicen en voz baja. Hay una verdad evidente en cuanto nos rodea, pero hay otra verdad más subterránea, más callada, más silente, que es la que menos se ve, que es donde está lo importante de cada circunstancia y de cada momento. ¿Conociste a Gloria Fuertes? Sí. Gran poeta, gran mujer. ¿Cómo era? Era una mujer que sufría mucho. Era una mujer que fue pionera en su tiempo de muchas cosas, pero realmente la vida no le fue tan grata como aparentemente se mostraba. A mí me enseñó, fue una gran maestra en cuanto a hallar la poesía en las cosas más elementales de la vida. Y su experiencia, la amistad que tuve con ella, la mantengo viva y la comparto cuanto puedo, porque además era una mujer muy humilde, a quien si no se le podía ocurrir dedicarme un libro diciéndome: a mi San Juan de la Cruz, tu Santa Teresa. Se puede tener más sentido del humor que ese, pero era una gran mujer. Tus libros, y yo creo que esto es un honor, traducidos al italiano y al portugués. Sí, bueno, y también hay fragmentos traducidos al inglés, porque se hizo una tesis sobre mi obra en Estados Unidos, pero son también regalos, porque yo no he procurado por mi parte una vida literaria. A mí la vida literaria, la vida de relación literaria, el enfrentamiento de egos entre los poetas, las camarillas, los grupos, nunca me han interesado. Quizá por eso veo la realidad poética de La Mancha desde Mallorca con un distanciamiento que me permite querer a la gente como es, sin lo que aparentan ser. Sí, ha llegado un momento en el que la poesía se ha traducido y se ha difundido fuera. Hace poco, esta semana, recibí una nota desde Puerto Rico de alguien que no sé por qué conducto le había llegado un libro mío, y la poesía no tiene fronteras. Realmente cuando tú tienes una obra, esa obra se mueve y llega a sitios insospechados. No hay fronteras, y la prueba está que también has escrito poesía infantil, canciones de colores para niños ciegos, con una vinculación muy especial para la ONCE, o con la ONCE. Claro, con la ONCE, claro. Esa fue una idea que a mí me dio precisamente, me la motivó un niño ciego, un hijo de una compañera de trabajo, que un día que hacía muy buen tiempo, habíamos quedado en la Plaza de España de Palma con su madre y él, y dice el niño: qué buen día hace hoy. Digo: ¿y tú cómo sabes eso? Y dice: pues por el peso del aire.
Entonces me di cuenta de que los que creemos verlo todo, realmente estamos ciegos para muchas cosas. Y el libro no solo está dedicado a los niños ciegos, sino a ese niño ciego que hay dentro de cada adulto, que muchas veces somos incapaces de contemplar lo que realmente tenemos delante. Y has venido precisamente para ese acto. Sí, porque tuve el privilegio de que la ONCE decidiera realizar una edición en braille de este libro. Para mí es una emoción inmensa. Pensar que dentro de unos días con otras personas pueda leer yo con mi voz, mirando un texto, mientras compañeros con sus dedos leen también los poemas. Para mí es un privilegio. Después de recibir las galeradas de mi primer libro, esto es quizás lo que más me ha impactado. Un privilegio para ti, un orgullo también, ¿no? Claro, sí, porque quiere decir que llegas también a otro, tipo de personas que están a nuestro lado y que muchas veces no las sabemos ver. No sé si sabe mucha gente que además eres un gran dibujante, con grandes trabajos publicados. Bueno, he dibujado siempre como prolongación del lenguaje poético y me gusta mucho trabajar sobre poesía, ilustrar poemas de amigos y siempre en labores minuciosas, casi de miniador de códices, cosas lentas, pequeñas, donde el tiempo no cuenta, porque en definitiva el tiempo es un parámetro artificial que nos colocan sobre los hombros para que pensamos que en cada época tenemos que hacer una cosa determinada y la vida es única y hay que vivirla como cada uno le nace. Sin embargo, pueden ser dos lenguajes absolutamente compatibles, ¿verdad? Claro. El dibujo y el poema. Sí, sin duda. Yo te digo que en mi caso siempre he dibujado, he vinculado a la idea poética y me realizo también como dibujante, porque mientras tú estás haciendo el dibujo, como mientras tú estás escribiendo el poema, tú eres eterno, no existe nada más, no importa nada, no está la enfermedad, no está la muerte, no está el futuro, está eso, está el estar haciendo lo que tienes que hacer y eso es maravilloso. Federico, te voy a pedir que después, tengo aquí un libro que es El hombre que se creía Marco Polo, para que el realizador Fernando Giambruni nos haga un primer plano, que está calentito, recién salido, ¿verdad? Sí, y ha tenido fortuna porque ya se ha tenido que reeditar y es un libro que está publicado en Portugal, es una edición bilingüe que Carlos Ramos tradujo para su editorial, Ediciones Fantasma, y que en Portugal ha tenido mucha difusión y en España también, a pesar de no estar distribuida aquí. Estoy muy contento con esta antología que realmente recoge en 2 idiomas lo que ha sido mi ya larga trayectoria. Te voy a pedir la lectura de un solo poema. El que tú quieras. Pero antes pregúntame, ¿qué es para ti? O te pregunto yo a ti, tú me contestas, ¿qué es para ti la familia? La familia, hay 2 tipos de familia. La familia es donde nacemos, donde nos educan y crecemos, que es una familia regalada, y luego está la familia que tú eliges, que es a la que intentas aplicar los valores que a ti te inculcaron en aquella primera familia. ¿Y qué le pides a la vida? Bueno, a la vida yo le pido fundamentalmente que no me duela, y a cambio procuro no dolerle yo a ella. ¿Vamos con el poema? ¿Cuando quieras? El que tú quieras. Bueno. Estamos con don Federico Gallego Ripoll, uno de los grandes, excelsos poetas que tenemos en La Mancha. Pues un poema dedicado a
a San Juan de la Cruz, precisamente. Adelante, cuando. Al azar. La estrella, un arcano de un libro que se llamaba Tarot. Llenar de luz la luz. Una naranja de luz, jugosa y dulce. Un enemigo tronchado por la luz. Ciego de luz, existo, soy, estoy, hilo, navego. Tacto de luz, ternura a la que acudo. Acuciante temblor, voz travestida de noche en luz, de cinta negra en luz. Juan de la Cruz escribe en las paredes que esperan cal y pájaros reciben de luz alados, de mudez vestidos, anidando en tinteros, bajo claustros sonoros por el agua de la luz. Hondo pozo de amor, sed retenida, honda hondura del alma, luminosa. Llegado este momento, saben todos ustedes que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, don Federico Gallego Ripoll, si está preparado, comienza. Sí. Por supuesto. Defínete como persona. Pues mira, yo soy alguien que duda, que es compasivo y que espera. Esperar en el concepto de San Pablo, ¿no? En la segunda carta a los Corintios muchas veces. Sin saber qué esperar, pero no desesperado. Solo, pero no sin nadie. Defínete como profesional. Como profesional, pues soy ese recolector que va recogiendo la fruta en sazón. Mi profesión no tiene oficio, o mi oficio no tiene profesión. No hay jubilación, no hay pausa. Es estar siempre alerta, como las vírgenes prudentes, procurando que no se te agote el aceite. ¿Cuál es tu color preferido? A ver, yo me siento bien mirado por los colores de la tierra, los ocres y los sienas. Pero si tuviera que elegir un color para quedarme con él, sería el glauco de los ojos de mi madre. Qué bonito es eso. ¿Cuál es tu fruta preferida? Soy yo de mucho vegetal y de mucha verdura y de mucha fruta, pero me gustan mucho las uvas robadas de un majuelo. ¿Qué tipo de sabor te agrada? Todos, porque ningún sabor es nada si no se compara con los otros. No tengo un sabor determinado. No soy muy dado a lo dulce ni a lo salado, pero no sé vivir sin lo uno ni lo otro. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Pues la confortable, la cómoda, generalmente de fibras naturales, porque me gusta la lana, el algodón, la seda, el lino. Y no me gustan las corbatas, por ejemplo, solo tenía una corbata negra cuando murió mi padre, que yo era muy jovencito, que me hicieron ponerme al año siguiente, tengo muchos años, cuando yo trabajaba en una oficina pública, y cuando murió Franco me hicieron ir a mi casa a ponerme una corbata negra. Afortunadamente era la única que tenía. ¿Qué mascota preferirías tener? Me gustan los animales mucho, pero me gustan los animales en libertad. No me gustan las correas, no me gustan las peceras, no me gustan las jaulas. Si se me obligara a tener una mascota, sería un árbol lleno de nidos con pájaros libres. ¿Tu mejor virtud? Mi mejor virtud, pues no tengo yo así muchas virtudes destacables, que sé escuchar. Me gusta escuchar, sé atender, me gusta escuchar. ¿Tu peor defecto? Quizás el miedo, que me inculcaron de niño, el miedo a todo,
y me cuesta liberarme del miedo. ¿Tu comida favorita? Las más sencillas, las comidas tradicionales. Y yo disfruto mucho con unas patatas cocidas con mayonesa casera, no necesito mucho más. ¿Un libro que no sea tuyo? También muchos, miles de libros, pero un libro que suelo, también depende de las épocas. He trabajado mucho con el poeta de Nueva York, de Lorca, que lo escenificamos en su momento, pero mi poeta es José Ángel Valente y un libro suyo sería El Fulgor. Pero cada Navidad me regalo un libro de Ramón Andrés. ¿Una película? A ver, a mí me gusta mucho el cine italiano. Pasolini, Fellini, Visconti. Pero una película que de vez en cuando revisito siempre es Amarcord, porque describe una infancia de una época anterior a la mía, una infancia que yo no tuve y que sin ser la mía añoro. ¿Un actor y una actriz? También es complicado. Actor podría ser José Luis Ozores o Pepe Isbert. Y actriz, me gusta mucho, me sigue emocionando mucho, Julieta Massina. ¿Un político? De los de un tiempo a esta parte, ninguno. Pero hubo un político que en mi juventud me influyó mucho y al que seguí mucho y al que leí mucho y que tuve la oportunidad de votarle porque yo entonces vivía en Madrid, que es Enrique Tierno Galván. Excelente político. ¿Una ideología? A ver, yo ideológicamente, Emilio Romero, que no era dudoso de ser izquierdista, decía que cuando gobierna la derecha lo hace para 200 familias. Yo diría que no estoy dentro de las 200 familias para las que suele gobernar la derecha, según decía Emilio Romero. ¿Una religión? Vaya preguntita, ¿verdad? No, lo tengo clarísimo. Yo creo que las religiones son a la idea del absoluto, a la idea de Dios, lo que los idiomas al lenguaje. Yo creo que todas las religiones, en definitiva, sirven para comunicarse con lo profundo. Y siguiendo un poco al Dalai Lama, que le preguntaron, tuvieron la osadía de preguntarle que cuál era la religión verdadera, lo tuvo él claro y yo también. La religión verdadera es aquella que te haga mejor persona. Pero tú además tienes un conocimiento profundo de la religión por la teología, has estudiado teología. Sí, pero yo lo hice un poco para huir de la filología, ¿no? Que te enseña en un momento ya de adulto, cuando todo el mundo me recomendaba que estudiara filología para aprender lo que las palabras dicen, preferí estudiar teología para aprender lo que las palabras callan. Pero ahí sí que encontré otras formas de llegar a lo absoluto. Un programa de televisión, esto es más mundano. No, nada mundano. Hay un programa que yo obligaría a ver a todos nuestros políticos. Lo pondría obligatoriamente en el Congreso y en el Senado y en cualquier organismo autonómico. Se llamaba Los Años Vividos y fue en los años 90, era un programa que hacían en televisión española donde reunían a 15 personas que habían vivido su juventud en una determinada década del siglo XX. Y era formidable pues, encontrar a políticos de derechas, de izquierdas, filósofos, artistas, cantantes, hablando de lo que había sido su juventud y verlos cómo después, que proyectaban este documental en una especie de cine, ellos, todos, los de todos los colores y de todas las ideologías y de todos los oficios, subían, algunos ya mayores, cogidos del brazo, y se sentaban juntos a ver qué había sido su vida. ¿Qué personaje público admiras? Pues, a ver, yo admirar, porque haya aprendido bastante de él. A mí me gustaba un filósofo, economista, escritor, que era José Luis San Pedro.
José Luis San Pedro a mí tiene una frase que yo la repito mucho desde nuestra vida cotidiana, que él decía que había que administrar la riqueza, pero que se negaba a administrar la miseria. Entonces, José Luis San Pedro me enseñó a vivir mucho. ¿Qué personaje público detestas? Lamentablemente muchos, pero un poco partiendo de la idea de que el mundo es un pañuelo, hay 4 personajes públicos que están tirando de los 4 picos de ese pañuelo a ver quién se queda con él o a ver quién lo rompe. Y son 4 personajes que detesto, que son Donald Trump, Netanyahu, Putin y el más listo de todos, Xi Jinping, que es el que al final se va a llevar el pañuelo. ¿Qué te pone de los nervios? El ruido. El ruido. No puedo con el ruido. El ruido, las sierras radiales o los tubos de escape sin silenciador. Esos destapan mis peores instintos. ¿Qué no perdonarías? El maltrato a las personas mayores, porque el maltrato infantil, que es absolutamente cruel, otorga a los niños en un futuro la posibilidad de resarcirse, pero el daño que se le inflige a una persona mayor no tiene reparación posible. ¿Qué te hace reír? Pues lo mismo que me hace pensar. Yo no soy muy de cómicos, de humoristas. A mí me hace reír la inteligencia. ¿Qué te hace llorar? Me hace llorar la complicidad con la injusticia. Por encima de los genocidios, los cómplices de los genocidios, los que se callan, los que dejan hacer. ¿Cómo reaccionas cuando te provoca? Pues suelo contar hasta 100 y después generalmente vuelvo a contar hasta 100 otra vez. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Absolutamente sí. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Sí, también. No es algo que me cueste trabajo. Otra cosa es que lo quiera expresar. ¿Cuántas horas trabajas al día? Los poetas somos como los fareros, que cuando no estamos controlando la luz, estamos limpiando los cristales. ¿Qué añoras de tu niñez? De mi niñez añoro haber tenido más oportunidades de tumbarme en la hamaca en la puerta de mi casa con mi padre las noches de verano a ver cruzar el Sputnik por el cielo. ¿A quién eres incapaz de decir no? A los niños y a muchos adultos a los que hay que aprender a decir no. ¿Tienes alguna manía? Sí. Una muy cotidiana es que no sé estar sin comprobar continuamente que tengo conmigo las llaves, la cartera y el teléfono. Lo puedo mirar 30 veces con la mochila al lado. Un lugar para vivir tú que has vivido en tantos sitios. No me importan los lugares, me importan los con quiénes. Cualquier lugar sería bueno con la persona con la que quiero vivir. ¿Y con quién quieres vivir? Quiero vivir con la gente que me sabe respetar y la gente que sabe enseñarme a ser mejor persona. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Independiente. Sí, es otra posibilidad. Sí, puede ser todo eso, pero independiente, decidiendo yo. Federico, cuéntame a qué edad te convertiste en hombre. Es que no sé lo que es eso, porque uno es hombre desde que nace, persona desde que nace, o uno es un proyecto de hombre siempre. Entonces no tengo una respuesta,
porque si ser hombre se refieren a llegar a un momento de tu vida en la que tienes un tipo de relación como la que los animales tienen siendo animales, pues no tiene mucho sentido la pregunta. Soy un hombre en proyecto. En mi vida todo va a ocurrir mañana. ¿Qué aspiración máxima tienes en la vida? No hacérsela más difícil a nadie. Muy bien. Un lema en tu vida. Recorrer cada día su propia distancia. Federico, cuéntame cuál es la canción de tu vida. Tengo también muchas canciones, pero hay una primera canción que es la primera canción que yo recuerdo, ya como siendo consciente de ella, que era Los niños del Pireo, cantada por Melina Mercuri en Nunca en Domingo. Pero si tengo que elegir una canción para que me haga feliz en un momento dudoso, sería cualquiera de Carlos Cano, pero sobre todo Luna de Abril. Escucha. Abril para vivir, abril para cantar, abril flor de la vida al corazón. Carlos Cano, cantautor y poeta que se nos fue hace tiempo, pero que dejó canciones inmortales. Tuve el placer de verle varias veces y cada vez era como la primera. Pues no como la primera, sino como siempre tienen que leer la poesía de Federico Gallego Ripoll, escritor, poeta, dibujante, distinto, absolutamente distinto a todo el mundo, con unas cualidades intrínsecas que ustedes tienen que comprobar en su obra, prolífica por otro lado. Que te vaya bonito. Igualmente. Muchísimas gracias. Siempre es un placer encontrarte. Gracias. Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por este mundo de amor. Volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás?